Hola, me llamo Sandra y trabajo como monitora de costura en algunos centros cívicos del Ayuntamiento da Coruña. Bien, vamos a seguir con nuestra clase de costura. En el vídeo anterior conocimos las distintas piezas que nos trae la máquina y las distintas teclas y para qué sirven. Bien, ahora vamos a enhebrarla. Como podéis ver, tenemos una serie de indicaciones, ¿sí? Tenemos flechas con líneas continuas. ¿Veis? Esas líneas suelen indicarnos el enhebrado y estas discontinuas, ¿sí?, suelen indicarnos cómo rellenar la canilla. Bien, pues vamos a empezar con eso, rellenando la canilla. Colocamos el hilo aquí con el tapón. Voy a coger el tapón pequeño. Ahí, o si no, ahí, perfecto. Vale, y ahora la canilla. ¿Veis? La canilla aquí trae un agujerito, ¿sí? Y trae una muesca aquí, que se supone que es donde va, a ver si vemos este pequeño ángulo que nos trae el cargador de la canilla. Vale, pues vamos. Yo lo que suelo hacer es de dentro a fuera introducir, ay, que no se ve, aquí, de dentro a fuera introducir el hilo en ese agujerito, ¿sí? Vale, y ahora sujetando el hilo enrollamos un poquito a mano. Vale, ahora enganchando el hilo ahí, ponemos haciendo que esa muesca nos enganche ahí, bajamos y desplazamos, ¿sí? Así, y ahora pisando el pedal cargaríamos la canilla. Esta máquina, al mismo tiempo que desplazamos el tope para hacer la canilla, automáticamente desconecta la aguja, ¿vale? Lo que va a hacer es que cargue la canilla, pero no se mueva la aguja, ¿vale? Trae lo que es un desembragado automático, ¿vale? Luego hay máquinas antiguas que no hacen eso. Entonces lo que no podemos hacer es estar cargando la canilla y moviéndosenos la aguja. Las que no traigan este sistema automático nos van a traer aquí una doble posición del volante, ¿vale? O bien tendréis que extraer el volante para desembragar la aguja, o nos trae como una doble rueda donde a veces hay que aflojar para desconectar la aguja y que no esté cosiendo a la vez que cargamos la canilla. Vale, vamos a encender y a pisar. ¿Lo veis? Vale, así ya nos llegaría. Podríamos seguir llenándola hasta que tropezara aquí en este tope y eso indicaría que la canilla está llena, ¿vale? Una cosa importantísima es que el hilo de la canilla nunca nos quede flojo, ¿vale? Una canilla con el hilo flojo nunca cosería bien, ¿vale? Ahí tenemos. Cortamos. Y podemos cortar también el hilito este que nos sobresale aquí. Bien, ahora vamos a poner la canilla en el portacanillas. Bien, aquí tenemos también muchas veces un pequeño conflicto. Vale, yo siempre pongo el hilo en esta posición, que nos venga por la parte de arriba de la canilla y hacia la mano derecha, ¿vale? Lo introducimos en el portacanillas. Vemos esta muesca. Sí, voy a apagar la máquina que creo
que resta luz. ¿Vemos esta muesca de aquí? Bien, pues por ahí tiene que salir el hilo. Lo metemos ahí y desplaza hasta salir ahí. ¿Veis que hizo un clic? Vale, el hilo tiene que venir por debajo de esta tapeta y salir aquí. Vale, que es donde entra y sale la aguja y lo que hace las puntadas. Vale, esta es una tensión correcta del canillero. Bien, ¿qué os decía que aquí siempre tenemos problemas? Bueno, porque siempre decimos que si a favor de las agujas del reloj, que si en contra. Vale, lo suyo es que el hilo venga de un lado, de este lado, entre por aquí y salga hacia el otro. Es como que entre hacia un lado y salga a la contra. Vale, lo que no puede es venir de este lado y salir en el mismo sentido de donde viene el hilo, porque entonces no nos estaría haciendo tensión. Vale, tiene que venir, entrar en esta muesca y volver hacia allá. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, ahora cogeríamos por esta aleta y iríamos a la zona de la canilla a colocarla. Vamos a quitar estas piezas. Vale. Vamos aquí, abrimos y veis el canillero, ¿sí? Veis que tiene aquí una muesca, ¿la veis? Esta especie de muesca que es donde tiene que encajar este rabillo, ¿sí? Bien, pues agarrando por la aleta, me parece que me suelta la canilla, sí, espera, vamos a volver a ponerla y así también lo vemos. A ver, se quiere liar la cosa. Volvemos a empezar, a repetir. Hilo por arriba y hacia la mano derecha. Ahí, a la ranura y ahí por debajo de esta tapeta. ¿Sí? Ahí la tenemos. Lo cogemos por la aleta y el rabillo ahí, ¿vale? A ese hueco. ¿Vale? Y presionamos. ¿Oísteis el clic, verdad? Vale, pues es el rabillo ahí y que nos haga clic. Bien, ahora vamos a enhebrar la aguja. Vale. Y para la aguja vamos a seguir la flecha continua, ¿sí? ¿Lo veis? Vamos a venir por la 1, vamos a coger el hilo y venimos. 1, no sé si se aprecia bien. 1, 2, bajamos. Vamos al 3, que está aquí, ¿lo veis? El 3 vuelve, engancha ahí y vuelve hacia arriba. Vuelvo hacia arriba y aquí, ¿lo veis? El 4 gira y aquí tenemos que buscar el ancla. Si no aparece, movemos el volante, la pieza hacia nosotros hasta que asoma el ancla. Ahí está, ¿la veis? ¿La veis? Vale, pues el hilo tiene que enganchar ahí. ¿Vale? Este ancla es lo que nos va a lanzar ahí el hilo y hacer que la máquina cose. Si por cualquier cosa se nos sale el hilo del ancla, nos va a hacer nudos y no va a coser. ¿Vale? Ahora vamos a la parte 5, que suele ser ahí y aquí. ¿Ves? No sé si se ve bien. Bueno, la aguja trae como un pequeño metal aquí que nos sirve de guía para que el hilo vaya recto a la aguja. ¿Vale? Y ahora ya directamente a la aguja. ¿Vale? Tenemos el hilo de arriba
Y ahora lo que tenemos que conseguir es que el hilo de abajo vamos a levantar el pie, el hilo de abajo no suba, ¿vale? Siempre que vayamos a coser tienen que los dos hilos estar arriba. Para conseguir que suba lo que tenemos que hacer es, sujetando el hilo con la mano, el hilo de la aguja, damos una puntada moviendo el volante, ¿sí? Manualmente, hacia nosotros. Giramos el volante, a ver si lo vemos bien, sujetando el hilo. Giramos, bajamos la aguja, dando una puntada completa. No lo enganchó, lo volvemos a hacer. Baja y sube. Y ahora tirando del hilo, ¿veis cómo salió el otro? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Tenemos los dos hilos arriba. Muy bien. Pues ahora vamos a encender la máquina. Vamos a ponerle el cajón, que siempre nos es más práctico. Vamos a empezar a hacer las costuras, una costura de pespunte y un zigzag, y vamos a encender. La encendemos, tenemos seleccionada la puntada recta, ¿sí? La puntada recta centrada, y tenemos aquí puesto una tensión media entre 3. Sí, entre 3 y 4 vamos a probar. Si vemos que está muy tenso el hilo, aflojaríamos. Si está muy flojo, pues apretaríamos. Y aquí el largo de puntada entre 2 y 4, ¿vale? ¿Veis? Bien, pues ahora vamos a hacer un pespunte. Y vamos a hacerlo además aquí, al lado de donde hicimos el pespunte a mano. Vamos a bajar un poco. Ahí. Entonces levantamos el prensatelas, ya está levantado, y lo bajamos. Y ahora, pisando el pedal, cosemos. ¿Vale? Levantamos y parece que enganchó el hilo. Ahí está. ¿Lo veis? Tenemos un pespunte a máquina y uno a mano. Aquí nos trae una cuchilla en la que podemos cortar el hilo. ¿Vale? Esto, ahora la máquina es una cuestión de práctica, práctica y más práctica. Podéis seguir haciendo costuras hasta que os familiaricéis bien con ella. Vamos a hacer aquí también otra. Bajamos el prensatelas y cosemos 3 o 4 puntadas y rematamos. Pulsamos la tecla de retroceso y cosemos. La máquina va hacia atrás y en cuanto soltamos vuelve hacia adelante. Si llegamos al final de la costura, hacemos lo mismo. ¿Vale? Levantamos, nos ha quedado la aguja clavada, la levantamos y quitamos la labor. ¿Vale? Y cortamos en la cuchilla. ¿Sí? Un pespunte con remate al principio y al final. ¿Vale? Ahora vamos a poner un zigzag. Giramos la rueda hasta seleccionar el zigzag que queremos. ¿Sí? Vamos a poner ese, por ejemplo. Vemos aquí, tenemos el trapito en el que hicimos el sobrehilado a mano. Bueno, pues esto ahora sería un sobrehilado a máquina. Bien, a ver si consigo que se vea bien. El sobrehilado tiene que rematarnos la tela cortada. Ay, que me salgo de ángulo. Rematarnos la tela cortada. Vale, entonces lo suyo es que la puntada, esta puntada lo que nos va a hacer es una aquí, otra aquí. Vale, la puntada exterior que nos venga a este punto y la interior dentro de la tela. A ver si se ve mejor así de lado, porque es que parece que nos refleja un poco. Vale, entonces bajamos el prensatelas y vamos a hacer el zigzag. Pisamos
¿Veis cómo la aguja va de un lado a otro? Lo suyo es que cuando da en este lado, esté en el extremo de la tela, y cuando da en este, esté dentro. Quitamos y cortamos. ¿Lo veis? Lo suyo es que nos quede así, al borde. Muchas veces, bueno, pues se nos va la máquina hacia afuera, hacia adentro. Este sería ahora un zigzag ya entrado dentro. ¿Ves? También nos puede valer como puntada decorativa. Vale, aquí según lo aproximemos en largo y en ancho podemos llegar incluso a hacer un cordoncillo, ¿vale? Que nos puede servir de incruste para poner puntillas y entredoses, ¿vale? Tenemos la puntada recta, el zigzag, y en el próximo vídeo pues haremos un ojal. Vale, pues un saludo y hasta la siguiente clase.